Cada día se producen más de 100 millones de barriles de petróleo crudo en todo el mundo. De esa cantidad colosal, aproximadamente la mitad se transforma en gasolina, el combustible que impulsa a más de 1.000 millones de vehículos en el planeta. Es ese líquido transparente con aroma característico que todos conocemos, capaz de liberar una energía explosiva con solo una chispa. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo ese petróleo negro, viscoso y maloliente que sale del subsuelo se convierte en el combustible refinado que llena tu tanque? Han circulado numerosos mitos sobre la fabricación de gasolina. Algunos creen que es simplemente petróleo filtrado, otros piensan que se le añade agua, o que todas las gasolinas son idénticas sin importar la marca. Pero ¿qué hay de verdad en todo esto? Hoy vas a descubrir el proceso industrial completo, paso a paso, desde que el petróleo crudo sale de las profundidades de la Tierra hasta que la gasolina llega a la estación de servicio. Te adelanto que lo que está por venir cambiará completamente tu percepción cada vez que llenes el tanque de tu vehículo. Y antes de continuar, si te apasiona descubrir cómo se fabrican las cosas que usamos todos los días, suscríbete al canal Made in China. Aquí desentrañamos los secretos de la industria moderna y te llevamos al interior de los procesos más fascinantes del mundo. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún video. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el increíble viaje de la gasolina. Pero déjame preguntarte algo antes de continuar con este fascinante recorrido. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber en qué parte del mundo están nuestros espectadores y qué tipo de gasolina usan en sus países. Ahora sí, comencemos este viaje. Todo comienza a miles de metros bajo la superficie terrestre o en el fondo del océano, donde yacen enormes reservas de petróleo crudo formadas durante millones de años. Este petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos, compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno que quedaron atrapados entre capas de roca sedimentaria. Las compañías petroleras utilizan tecnología de punta para localizar estos yacimientos, estudios sísmicos que mapean el subsuelo, análisis geológicos y perforaciones exploratorias que pueden alcanzar profundidades de hasta 10.000 metros. Una vez localizado el yacimiento, comienza la extracción mediante pozos petroleros equipados con potentes bombas que traen el crudo a la superficie. Pero el petróleo que sale del pozo no es uniforme. Dependiendo de su origen geológico, puede ser ligero o pesado, dulce o agrio, con diferentes concentraciones de azufre y otros contaminantes. El petróleo ligero tiene moléculas más pequeñas y es más fácil de refinar, mientras que el pesado requiere procesos más complejos y costosos. Esta clasificación es crucial porque determina qué tipo de refinería puede procesarlo y qué productos se obtendrán al final. Los ingenieros petroleros analizan cada lote de crudo para determinar su composición exacta y planificar el proceso de refinación más eficiente. Una vez extraído, el petróleo crudo debe transportarse hasta las refinerías. Y aquí entra en juego una de las redes logísticas más impresionantes del planeta. El transporte se realiza principalmente por oleoductos, esas tuberías gigantescas que atraviesan continentes enteros transportando millones de barriles diariamente. Algunos oleoductos miden miles de kilómetros de longitud y están equipados con estaciones de bombeo cada cierta distancia para mantener el flujo constante. Cuando los oleoductos no son una opción viable, el petróleo viaja en enormes buques petroleros llamados superpetroleros, capaces de transportar hasta 2 millones de barriles en un solo viaje. También se utilizan trenes cisterna y camiones para distancias más cortas o zonas de difícil acceso. Finalmente, el petróleo crudo llega a la refinería, esas instalaciones industriales masivas que parecen ciudades de metal y tuberías. Una refinería moderna puede ocupar el equivalente a cientos de campos de fútbol y procesar entre 100.000 y 500.000 barriles de crudo al día. Aquí es donde comienza la verdadera transformación. El crudo se almacena primero en tanques gigantescos de acero que pueden contener millones de litros, donde se mantiene a temperatura controlada para facilitar su manejo. Estos tanques están equipados con sistemas de calefacción porque el petróleo pesado tiende a solidificarse a temperatura ambiente. Antes de entrar al proceso de refinación propiamente dicho,
El petróleo crudo debe pasar por una etapa de preparación fundamental, la desalación. Este proceso elimina sales, sedimentos y agua que vienen mezclados con el crudo y que podrían dañar gravemente los equipos de refinación o contaminar los productos finales. El crudo se calienta y se mezcla con agua dulce en grandes tanques donde las sales se disuelven. Luego, mediante campos eléctricos de alto voltaje, se rompen las emulsiones y se separa el agua salada del petróleo limpio. Este paso puede parecer simple, pero es absolutamente crítico. Una refinería que procesa 200.000 barriles diarios puede remover hasta 500 toneladas de sal cada día. Ahora el petróleo está listo para entrar a las unidades de destilación, pero antes de llegar allí, debe precalentarse en intercambiadores de calor que aprovechan el calor residual de otros procesos de la refinería. Esta eficiencia energética es crucial porque calentar millones de litros de petróleo consume cantidades astronómicas de energía. El crudo se calienta progresivamente hasta alcanzar temperaturas cercanas a los 350 grados Celsius, justo antes de entrar a la torre de destilación atmosférica. Es en este punto donde realmente comienza la magia de la refinación, el proceso que separará ese líquido negro en decenas de productos diferentes, incluyendo la gasolina que impulsa al mundo. Ahora llegamos al corazón palpitante de toda refinería, la torre de destilación atmosférica. Estas estructuras colosales pueden alcanzar alturas de hasta 50 metros, equivalentes a un edificio de 15 pisos, y tienen un diámetro de más de 10 metros. Desde lejos parecen chimeneas gigantes, pero en su interior ocurre uno de los procesos de separación más sofisticados de la industria química moderna. Aquí es donde el petróleo crudo, ese líquido negro y aparentemente homogéneo, revela su verdadera naturaleza. Una mezcla de cientos de compuestos diferentes que pueden separarse aprovechando sus distintos puntos de ebullición. El principio detrás de la destilación es elegante en su simplicidad, pero complejo en su ejecución. Imagina que tienes una mezcla de agua y alcohol. Si la calientas, el alcohol se evaporará primero porque hierve a 78 grados Celsius, mientras que el agua permanecerá líquida hasta los 100 grados. La torre de destilación aplica este mismo concepto pero a una escala industrial monumental y con decenas de compuestos simultáneamente. El petróleo precalentado entra por la parte inferior de la torre a temperaturas de 350 a 400 grados Celsius, donde instantáneamente se vaporiza la mayor parte de sus componentes. Estos vapores ascienden por la torre mientras se van enfriando gradualmente. Pero aquí viene la parte verdaderamente ingeniosa del diseño. El interior de la torre no es un espacio vacío, está dividido en múltiples niveles llamados platos o bandejas, típicamente entre 20 y 40 por torre. Cada plato tiene perforaciones y campanas especiales que permiten que los vapores suban mientras los líquidos condensados bajan. A medida que los vapores ascienden y se enfrían, los diferentes hidrocarburos van condensándose en distintos niveles según su peso molecular y punto de ebullición. Los compuestos más pesados y de mayor punto de ebullición se condensan en los platos inferiores, mientras que los más ligeros llegan hasta los platos superiores antes de condensarse. Es como un colador térmico gigante que automáticamente separa los componentes por su peso y temperatura de ebullición. En la parte superior de la torre, a temperaturas de alrededor de 40 grados Celsius, se recogen los gases más ligeros como el propano y el butano. Un poco más abajo, entre 40 y 180 grados, se condensa la nafta ligera, que es la base principal para producir gasolina. Aquí es donde comienza a formarse el combustible que eventualmente llenará tu tanque. Descendiendo aún más, entre 180 y 230 grados, encontramos la nafta pesada, otro componente crucial para la gasolina final. En niveles intermedios, entre 230 y 340 grados, se recogen los destilados medios que se convertirán en queroseno y diésel. Finalmente, en la base de la torre quedan los residuos más pesados, aceites lubricantes, asfalto y otros productos que requieren procesamiento adicional. Pero espera, porque el proceso no termina aquí. La nafta que se recoge en los niveles superiores aún no es gasolina utilizable.
tiene un número de octano demasiado bajo, lo que significa que se inflamaría prematuramente en el motor, causando el temido golpeteo, que puede dañar gravemente el motor. Además, contiene impurezas como compuestos de azufre que contaminarían el ambiente y corroerían los componentes del motor. Por eso, cada fracción que sale de la torre de destilación atmosférica debe pasar por tratamientos adicionales específicos para convertirse en el producto final deseado. Aquí entra en juego un segundo tipo de destilación aún más especializado, la destilación al vacío. Los residuos pesados que quedaron en el fondo de la primera torre todavía contienen hidrocarburos valiosos que pueden extraerse, pero tienen puntos de ebullición tan altos que calentarlos a presión atmosférica normal los descompondría químicamente antes de vaporizarse. La solución ingeniosa es reducir la presión dentro de la torre mediante potentes bombas de vacío. Al bajar la presión, los líquidos hierven a temperaturas mucho menores, similar a cómo el agua hierve a menos de 100 grados en la cima de una montaña. Esta torre de destilación al vacío puede tener hasta 60 metros de altura y procesa los residuos pesados para extraer aceites base para lubricantes y gasóleos pesados, que luego se someterán a craqueo. Durante todo este proceso, ejércitos de sensores monitorizan constantemente cada variable crítica. Termómetros de alta precisión miden la temperatura en cada plato con variaciones de menos de 1 grado Celsius. Medidores de presión controlan que las condiciones sean exactamente las requeridas en cada nivel. Analizadores automáticos toman muestras continuas de cada fracción para verificar su composición química en tiempo real. Cualquier desviación de los parámetros óptimos se detecta instantáneamente y sistemas de control automatizados ajustan las válvulas, los flujos y las temperaturas para mantener el proceso perfectamente balanceado. Es una danza química orquestada con precisión milimétrica, donde cada variable afecta a todas las demás. Y aquí viene algo que probablemente te sorprenderá. Una sola torre de destilación puede procesar hasta 40.000 barriles de petróleo crudo por hora. Eso significa que en un solo día, una refinería moderna con múltiples torres puede procesar más de 1 millón de barriles, generando cientos de miles de litros de nafta base para gasolina. Pero recuerda, esta nafta todavía está lejos de ser el combustible premium que encuentras en las estaciones de servicio. Ahora viene la parte donde la química realmente se pone interesante. Ahora llegamos a uno de los procesos más impresionantes de toda la refinería, el craqueo catalítico. Este es el verdadero salto tecnológico que revolucionó la industria petrolera en el siglo XX y permitió producir gasolina de alta calidad en cantidades masivas. Recuerda que la nafta que obtuvimos de la destilación tiene moléculas demasiado grandes y pesadas para funcionar eficientemente como gasolina. El craqueo catalítico literalmente rompe estas moléculas grandes en pedazos más pequeños y valiosos. Es como tomar una cadena larga y cortarla en segmentos más cortos y útiles. El proceso ocurre en unidades gigantescas llamadas FCC, por sus siglas en inglés, que significa Fluid Catalytic Cracking o craqueo catalítico fluido. Estas unidades pueden medir más de 70 metros de altura y procesar hasta 50.000 barriles de nafta pesada al día. La nafta se calienta hasta 500 grados Celsius y se mezcla con un catalizador especial en forma de polvo finísimo, compuesto principalmente de zeolitas, unos minerales con estructura molecular porosa que aceleran las reacciones químicas sin consumirse en el proceso. Este polvo catalítico circula continuamente por la unidad a velocidades vertiginosas, comportándose como un fluido a pesar de ser sólido. El calor extremo y el catalizador rompen las moléculas grandes de hidrocarburos en moléculas más pequeñas perfectas para gasolina de alto octanaje. Pero el craqueo genera un problema interesante. Deposita carbón sobre el catalizador, desactivándolo gradualmente. La solución ingeniosa es regenerar continuamente el catalizador, quemando ese carbón depositado en una cámara especial llamada regenerador. El catalizador circula en un ciclo infinito entre el reactor donde craquea la nafta y el regenerador donde se limpia. Esta combustión del carbón libera enormes cantidades de calor que se aprovechan para precalentar la nafta entrante y generar vapor para otros procesos de la refinería. Es un ejemplo perfecto de eficiencia energética donde cada subproducto
se convierte en un recurso valioso. Después del craqueo catalítico, tenemos varias fracciones diferentes: gasolina de alto octanaje, gases ligeros como propileno y butileno, que son valiosos para la industria petroquímica, y algunos residuos que se reciclan nuevamente al proceso. Pero aún no hemos terminado de crear la gasolina perfecta. Aquí entra otro proceso crucial llamado reformado catalítico o platforming. Este proceso toma naftas de bajo octanaje y reorganiza sus moléculas sin romperlas, convirtiéndolas en compuestos aromáticos de octanaje mucho más alto. El reformado utiliza catalizadores de platino extremadamente caros, que pueden costar millones de dólares por carga, pero son esenciales para producir gasolina premium con números de octano de 95 o superior. Ahora viene el momento de la mezcla, y aquí es donde cada compañía petrolera aplica sus fórmulas secretas. La gasolina final no es un solo producto, sino una mezcla cuidadosamente calculada de hasta 10 componentes diferentes. Tenemos la nafta ligera de la destilación directa, el producto del craqueo catalítico, el reformado de alto octano, alquilatos de plantas especializadas y diversos aditivos químicos. Cada componente aporta propiedades específicas. Algunos mejoran el octanaje, otros facilitan el arranque en frío, algunos reducen los depósitos en el motor y otros mejoran la eficiencia de combustión. Los ingenieros químicos usan modelos computacionales sofisticados para calcular la mezcla exacta que cumplirá con todas las especificaciones técnicas y regulatorias al menor costo posible. Y aquí viene algo fascinante: los aditivos secretos que diferencian una marca de otra. Aunque las compañías petroleras guardan celosamente sus fórmulas exactas, sabemos que agregan detergentes para mantener limpios los inyectores, inhibidores de corrosión para proteger el sistema de combustible, antioxidantes para evitar la degradación durante el almacenamiento y modificadores de fricción para mejorar el rendimiento. Algunas gasolinas premium incluyen hasta 15 aditivos diferentes en concentraciones medidas en partes por millón. Estas sustancias químicas pueden costar hasta 100 veces más que la gasolina base, pero se agregan en cantidades tan minúsculas que el impacto en el costo final es mínimo. Ahora llega el momento crítico: el control de calidad. Cada lote de gasolina pasa por rigurosas pruebas en laboratorios equipados con tecnología de punta. Se mide el número de octano usando motores especiales de prueba, diseñados específicamente para este propósito. Se analiza la presión de vapor para asegurar que la gasolina no se evapore excesivamente en climas cálidos ni falle en arrancar en climas fríos. Se verifica el contenido de azufre, que debe estar por debajo de 10 partes por millón en la mayoría de los países. Se mide la curva de destilación para confirmar que la gasolina tiene la volatilidad correcta. Se detectan contaminantes y agua usando cromatografía de gases y espectroscopía. Nada sale de la refinería sin cumplir cada uno de los cientos de parámetros especificados por las normas internacionales. Finalmente, la gasolina terminada se almacena en tanques específicos según su grado: regular, premium o super. Desde allí se carga en camiones cisterna que la distribuyen a miles de estaciones de servicio. Cada camión puede transportar hasta 40.000 litros y está equipado con compartimentos separados para diferentes grados de gasolina. Los conductores siguen protocolos de seguridad estrictos porque están manejando uno de los líquidos más inflamables que existen. Un solo litro de gasolina contiene suficiente energía para impulsar un auto promedio durante más de 10 kilómetros, una densidad energética verdaderamente impresionante. Y ahora que conoces todo el proceso, desde el petróleo crudo hasta la gasolina en tu tanque, vale la pena reflexionar sobre el futuro de este combustible. La industria está en plena transición hacia alternativas más limpias: biocombustibles, vehículos eléctricos e hidrógeno. Pero por ahora, la gasolina sigue siendo el combustible dominante que mueve a la civilización moderna. Cada vez que llenes tu tanque, recordarás el increíble viaje de ingeniería, química y tecnología que hizo posible ese líquido aparentemente simple. Si este recorrido por el fascinante mundo de la refinación de petróleo te ha sorprendido tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal Made in China para más contenido sobre los procesos industriales que dan forma a nuestro mundo moderno. Y ahora cuéntame, después de conocer todo este proceso, ¿te imaginabas la complejidad detrás de fabricar gasolina?
Déjanos tu respuesta en los comentarios.